busquen su Biblia, por favor, allí en Primero de Samuel capítulo 15, una historia muy conocida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué dicen amén si todavía no lo leímos? Una vez había un pastor que decía: Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo vive, amén. Cristo está muerto, amén. Dijeron todos. Claro, y seguían la corriente, ¿vio? Hay que prestar atención. Y tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, amén. ¿Se acuerda que hubo un joven que estaba escuchando la palabra del Señor mientras Pablo enseñaba y se cayó del tercer piso y se murió? Creo yo, o podemos deducir que ese joven estaba escuchando, pero de repente empezó como a menguar la atención, hasta que... Y cuando se quiso acordar estaba abajo muerto. Se había caído del tercer piso, donde estaba enseñando el apóstol Pablo. Pero Pablo bajó, dice, y se tiró encima. ¿Y qué hizo? Lo resucitó. Así que estuvo todo quebrado allá arriba escuchando a Pablo después. No, el Señor hizo una obra completa en este joven y volvió allí donde estaba Pablo y se extendió más Pablo. ¿Vio? Se extendió en la palabra del Señor. Y yo iba a invitar a mi hija Desiree a cantar, pero después vamos a cantar. ¿Sí, hija? Después vamos a cantar, porque ella se porta bien, se sienta ahí con mamá y se queda tranquilita, porque me dijo: papi, yo quiero cantar con vos. ¿Y qué querés cantar? Y quiere cantar ese que dice: vine a adorar a Dios, ¿vio? Ya se lo sabe y lo está practicando en el teclado, ya lo está aprendiendo, así que ahí le estamos dando las notas para que ella lo pueda aprender. Así que bueno, en cualquier momento aparece tocando el teclado y cantando vine a adorar a Dios. Así que bueno, después lo cantamos, hijita. Bien, buscó en su Biblia Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Y dice así, según mi versión, según mi Biblia: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Miren lo que dice el Señor. El Señor hablándole al profeta Samuel. Amén. Uno de los últimos jueces. Dice: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Esta es una historia muy conocida para los lectores de la Biblia. Nosotros podemos ver en esta historia a Saúl, quien había sido ungido como rey, amén, por Samuel. El Señor le pidió a Samuel que ungiera a Saúl, pero resulta que Saúl comenzó a gobernar y apenas comenzó a gobernar se empezó a desviar. Y uno de los mandatos que el Señor le dio fue que matara a todo el pueblo amalecita. Amén. Amén. ¿O me estoy equivocando? Dígame amén, porque si no digo estoy equivocado. Capaz que te digo otra cosa yo. Y dice que el Señor le mandó a que matara a todo el pueblo amalecita, del más pequeño, de los que tomaban teta todavía, ¿sí?, hasta el más grande. A todos tenía que matar, inclusive a Agag, el rey, uno de los últimos reyes, porque Agag no solamente fue uno, fueron varios Agag. En la historia bíblica encontramos varios Agag. Y este pueblo amalecita, ya el Señor lo tenía entre ceja y ceja, porque en Éxodo, no sé si se acuerdan aquellos lectores de la Biblia, se habían metido y habían dividido, habían obstruido. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, ellos se entremetieron y ellos obstaculizaron el camino del pueblo de Dios. Entonces Dios los tenía entre ceja y ceja. Miren el tiempo que pasó, hasta que el Señor mandó a ungir a Saúl como rey. Entonces le dio una orden a Saúl a través del profeta Samuel. Y Dios le dijo
que vaya y mate a todo el pueblo amalecita. Ganado, todo, que tire todo, que agarre todo y haga una montaña y lo queme. Tenía que matar a todo el pueblo. Y en medio de ese pueblo estaban los ceneos. Y esta historia relata que Saúl fue a matar a todo el pueblo amalecita, supuestamente. Pero de repente encontramos que Saúl le perdona la vida al rey Agag. A los ceneos le dice que se vayan porque había sido misericordioso con el pueblo de Israel. Así que le dice a los ceneos que salgan del pueblo para que no le hagan nada. Así que los ceneos se fueron. Y Saúl preparó a todos sus ejércitos y fue hacia la tierra de los amalecitas. Y los mató a todos, menos el ganado, menos el rey Agag y también todos los tesoros que había en esa tierra. Y este sermón se titula La consecuencia de apartarse de Dios. ¿Qué consecuencia tenemos nosotros cuando nos apartamos de Dios? Y usted me puede decir, pastor, yo no me aparto de Dios jamás. Yo no me separo de Dios nunca. Amén. Eso es lo que nosotros podemos justificar en nosotros mismos. Pero ¿se acuerda que el Señor Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor? ¿Se acuerda? Entonces, cuando el Señor Jesús dijo esto, es que muchos de nosotros íbamos a tener una comunión cortada. ¿Por culpa de quién? De nosotros mismos. Cuando usted y yo dejamos de relacionarnos con el Señor en la oración, nosotros nos apartamos de Él. Esto no significa que el cristiano se va a perder, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que nos apartamos, simplemente nos apartamos. ¿Vio cuando un matrimonio está junto y de repente se separan? ¿Qué hacen? Se separan, nada más. Se divorcian, a lo más. Pero nada más, es un apartamiento, ¿vio? Se separan, nada más. Es lo que sucede con un cristiano. Se separa de Dios cuando deja de orar. Se separa de Dios cuando deja de leer la Biblia. Nos separamos de Dios cuando nos dejamos de reunir con nuestros hermanos. Nos separamos de Dios cuando nos unimos a otras cosas que no son del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros nos empezamos a contaminar con otras cosas, el Señor no puede habitar donde hay pecado. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Dios es tan santo, déjeme decirle que Él es tan santo que Él no puede ser injusto porque su santidad no le permite ser injusto. Es tan amoroso porque su santidad no le permite ser odioso. Él es tan santo que su santidad no le permite mentir. No es mentiroso el Señor. Él es santo y cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, déjeme decirle que muchos de nosotros no tenemos ni idea con quién estamos tratando. Porque a nosotros nos han vendido un Dios de amor, un Dios de gracia y que todo lo perdona y que es el bonachón. ¿Vio? Entonces nosotros podemos ver en su palabra que usted no encuentra en la Biblia algo que diga Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dios es justo, Dios es justo, Dios es justo. Pero sí encuentra un Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Su santidad es inigualable, su santidad es incomprensible. Por eso muchas veces no tenemos ni idea con quién estamos tratando. Decimos conocer a Dios,
Pero cuando hablamos de su santidad, ahí nos damos cuenta que no lo conocemos aún. Y cuando el Señor habla de santidad, habla de un apartamiento completo de mí mismo, de las cosas que no son de Él. Y aquí Saúl no sabía con quién estaba tratando. Saúl no entendió bien el mensaje. El Señor lo ungió y lo envió. Pero ¿sabe qué? Él desobedeció. Y allí nosotros encontramos aquí en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, que dice el Señor: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Estamos hablando de Saúl. Pero ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si él diría esto de usted, de mí? ¿Qué haríamos? Yo creo que si el Señor dice esto de mí, yo me tiraría humillado delante de su presencia. Porque si hay uno que no puede estar sin la presencia del Señor, ese soy yo. Y cualquiera me puede catalogar de sí, pastor, usted ahora porque está predicando, por eso dice eso. No, yo lo digo porque lo vivo. Porque yo no podía grabarme una palabra en mi cabeza. Porque este hombre que usted ve acá estuvo encerrado en el psiquiátrico. Este hombre que usted ve acá predicando hoy perdió la mitad de sus neuronas. Estaba totalmente perdido con todo lo que había consumido. Mi cabeza había desaparecido y no podía grabarme un nombre. No podía recordar nada. Usted, el hombre que ve aquí, sabe de lo que está hablando. Yo me paraba recuerdo cuando recién llegué a la iglesia de Dios. Y el pastor Mauricio Pérez se debe acordar de esto. Me daban la oportunidad porque yo pedía la oportunidad, recién había llegado. Y todavía no había dejado todas esas cosas que venía arrastrando y trayendo. Y cuando me daban el micrófono, me ponía al frente y no decía nada porque no recordaba nada. Mi madre, recuerdo que fue a entregarme al juez de menores para encerrarme. Estuve en el reformatorio, estuve en el juez de menores, estuve en el Valentín Vergara, estuve en diferentes casas de menores. Y cuando yo todavía no era mayor de edad, la justicia me amenazó a mi mamá y me amenazó a mí, diciéndome que si yo no dejaba lo que estaba haciendo, iban a encerrar a mis hermanitas más chicas y se le iban a quitar a mi mamá. Y cuando yo pensé en una de esas piezas desoladas, cuando yo pensé lo que le iba a pasar a mis hermanas y que iban a estar igual que yo allá adentro, encerrado, sin libertad, enfermo de la cabeza, desahuciado de todo, en mi interior lloraba en mi corazón. Y dije, me tengo que poner las pilas. Me tengo que poner las pilas. Esto no puede seguir así. Mire, esto no era de mí. Yo sé que era del Señor porque Dios tenía planes. Por eso dice Colosenses que nosotros debemos tener esa revelación del Espíritu en la palabra. Como decía mi hermano Javier, no teológicamente solamente. Hay un montón de cabezas llenas de palabra. Aún el mismo diablo conoce la Biblia de tapa a tapa. Pero hay que conocerla desde el Espíritu. Hay que vivirla. Y hay que obedecerla. Porque Dios es santo. Y cuando
el Señor me sanó, desde ahí en adelante no dejo de alabarle, no dejo de adorarle. Y sabe que es lindo ser cristiano en la iglesia y ser un buen padre en la iglesia y ser un buen esposo en la iglesia. En la iglesia se puede hacer todo, ¿vio? Y la gente ve el corazón. La gente ve la apariencia. Pero ¿sabe quién te conoce más que nadie? ¿Quién te conoce? Tu familia. Claro que te conoce el Señor. Pero ¿qué dicen mis hijas de mí? ¿Qué dice mi esposa de mí? ¿Qué dicen los vecinos de mí? Ya sé que es lo que dice mi Dios de mí. Pero ¿qué dicen ellos de mí? Yo sinceramente no podría estar predicando aquí si no supiera lo que opina mi esposa, mis hijas de mí. Pero cuando nosotros nos apartamos del Señor, empiezan a suceder cosas totalmente adversas a cada uno de nosotros. Cuando usted y yo nos separamos de Dios, las cosas comienzan a andar mal. ¿Cuántos dicen amén? Un año nos separamos con mi esposa del camino del Señor. Ya lo conté esto una vez. ¿Y sabe qué? Un año nos bastó para entender que no era bueno estar lejos de Dios. No es bueno estar lejos de Dios. No te alejes nunca del Señor. Pero tampoco yo me comprometí delante de Dios no ser un hipócrita delante de mi familia y delante de la iglesia. Quiero que mi familia me conozca como me conoce la iglesia. Quiero que mi familia me conozca y la iglesia me conozca como me conoce el Señor. Y esto soy yo, nada más que esto. Y usted y yo tenemos la misma responsabilidad. Y para esto nosotros necesitamos estar cerca de Dios. Porque hay diferentes circunstancias que nos quieren separar de Dios. Hay diferentes circunstancias que quieren que te alejes de Dios. Pero no te rindas. No te alejes de Dios. No te enfríes. No te enfríes. No dejes que la situación te agobie. No dejes que el sistema te lleve. Tranquilo. Apóyate en el Señor. Todos los que estáis trabajados y cargados, dijo Jesús, vengan a mí, que yo los haré descansar. Volviendo al tema, hay algo que nos separa mucho de Dios, pero no solamente nos separa, sino que nos empieza a hacer caer. Y eso es el ego. Diga conmigo, ego. Diga conmigo, ego. Claro. Veo que nosotros no. Les puedo asegurar que si yo le digo, Señor, diga conmigo, Señor, dame una camioneta, gritan todos, dame una camioneta. No, yo sé que no, acá no. Pero vio que cuesta reconocer. ¿Vio cómo el ego? No digas ego. No repita lo que el gordo te está diciendo. Y cuántas cosas más el enemigo le habla. Hay algo que nos separa de Dios y ese es el ego. ¿Sabe que Saúl primero se apartó de Dios? Y cuando se apartó de Dios, él se la creyó. Le entró un ego dentro suyo, pero más grande que su cuerpo mismo. Y dice la Biblia aquí en 1 Samuel 15, 12. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y avisaron a Samuel, Saúl llegó a Carmel y se ha erigido un monumento.
Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. ¿Vio? ¿Qué hizo Saúl? Apenas llegó de la tierra de los amalecitas, ¿qué hizo? Un monumento. Claro, el tipo tenía todo el ejército para ganar. Tenía a Dios de su parte. ¿Y sabe qué? Cuando hay mucha plata, vio que todo es fácil. Todos damos gloria a Dios y aleluya cuando hay plata. Pero cuando no hay un sope y hay pan duro para comer con mate cocido, ¿cuántos dan gloria a Dios? Cuando hay auto, vamos a todos lados, pero si no hay auto, ay, tengo que caminar 2 cuadras de queda salita. Tengo que caminar. Tengo que llevar los nenes a la escuela a la mañana, el frío que hace. Ahí a la vuelta quedaba la escuela. El ego es tan grande que este hombre se la creyó y se hizo un monumento. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho monumento? Si yo me la sé toda. ¿Qué me dice este pastor? ¿Qué me quiere venir a enseñar a mí Javier? El pastor Mauricio, ¿qué me ve? ¿Vio? Le creció el ego a este hombre porque había matado. Y lo primero que le crece al hombre cuando se separa de Dios es el ego. Y sabe que comienza a ver en la persona autosuficiencia. Porque cuando usted tiene todo es fácil ser ganador. Pero ¿qué pasa cuando no hay nada? ¿Qué pasa cuando sus habilidades no alcanzan? ¿Qué pasa cuando su salud no alcanza? ¿Qué pasa cuando la plata no alcanza? ¿Qué pasa? ¿Ahí nos acordamos de Dios? Porque muchos dicen, no, cuando la persona está mal se olvida de Dios. No, la persona se olvida de Dios cuando está bien. Cuando tiene la billetera gorda. Tiene compromiso en la iglesia y se va a pasear el tipo. ¿Vio? Y se va separando de Dios y le crece el ego. Y este hombre se hizo un monumento. Ahora me pregunto, ¿usted tendrá algún monumento en su corazón? Porque si usted tiene un monumento, déjeme decirle que cayó en otro pecado, la idolatría. Y dice dice Éxodo 20, ¿vio los 10 mandamientos? No te harás imagen. Ninguna imagen. Y usted y yo muchas veces creemos que la sabemos toda y que la podemos toda. Y nos idolatramos nosotros. No, pastor, yo que me voy a idolatrar. No. Pero dígale algo, mándelo a hacer algo y va a ver qué cara pone. O cuando está en la casa y la esposa le dice, dale negro, lava los platos. Oh, no, si yo soy el hombre de la casa. Yo vengo de trabajar. ¿Me tenés la comida hecha? Porque yo soy acá el que pongo la... ¿Vio? Ni hablar cuando la mujer, se le dice algo a la mujer. ¿Vio que esto es recíproco? Es bueno tener una esposa. Así que a los solteros cásense. Es bueno tener una esposa porque la esposa es tu espejo. Aparte de la palabra, tu esposa es tu espejo, ¿vio? Y tu esposa por ahí te peina como el chompira al otro, ¿cómo es? Y te arregla los morros y quedas lindo. Y viste que yo te dije que te iban a multar, pasaste en rojo, dice la mujer. ¿Vio? La mujer, la que va al lado. Guarda acá, el pozo, acá, amarillo.
¿Vio? Y nosotros tenemos que ver nuestro corazón. Porque decimos, Saúl, este payaso, ¿cómo fue a hacer eso? Sí, pero nosotros, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu ego? Ay, no me gusta cómo toca el pastor Daniel. A mí me gusta cómo toco yo. Ran, 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 ran. Ay, no me gusta cómo canta la hermana Elizabeth. Elizabeth, ¿no? Sí. No me gusta cómo canta la hermana. Yo si estuviera ahí, ¿cómo cantaría? Un ego más grande que el cuerpo mismo, mire. Sin embargo, esto sucede cuando nosotros nos estamos apartando de Dios. Usted cuando comience a sentir estos síntomas es porque se está apartando del Señor. Porque la santidad de Dios no le permite que usted sea envidiosa. ¡Aleluya! Sonríe, Jesús le ama, dijo Gigi. La santidad de Dios no le permite competir con su hermano, sino tenerlo como superiores a nosotros. ¿Vio? Es necesario que yo mengüe, dijo Juan, a un hombre alabado por el Señor Jesús. Es necesario que yo mengüe. Es necesario que usted mengüe. Es necesario que menguemos. Nuestro ego nos separa de Dios, porque el Señor a los soberbios los mira de lejos. Lo mira de lejos. Y que vengas a la iglesia no significa nada. Todos nos decimos Dios te bendiga y nos abrazamos y nos damos 2 besos, por ahí uno y hasta un palmetazo atrás de la espalda. Y podés dar el mejor sobre de diezmo y la mejor ofrenda, pero no dice absolutamente nada. El cristiano vive en santidad, vive en amor, porque Dios es amor. Amén. Entonces este hombre cayó en la autosuficiencia y se la creyó. Pero cuando mis fuerzas y mis habilidades me hacen ser un hombre autosuficiente y egocentrista, es como venir con traje y perfumado con amoníaco. Ese aroma espiritual se siente en la iglesia. Cuando se acerca alguien al lado mío, yo puedo sentir algo tan lindo, pero muchas veces algo tan pesado que le digo, Señor, si mi hermano, si mi hermana ha venido con carga, Señor, ayúdale, saná, restaura su vida, porque el Señor, a los que estamos en el Espíritu, ¿vio? Nos hace sentir. Pero los que están en la carne dicen que no ven nada, no sienten nada. Pero los que estamos en el Espíritu, mire, sentimos la envidia, sentimos el orgullo, sentimos el problema, la carga del hermano, de la hermana. Y no juzgamos a nadie, sino que lo abrazamos con todo el amor. Aunque sentimos eso y oramos por ello. Por eso cuando usted sienta este síntoma de la autosuficiencia, del ego, usted acuérdese que se está resbalando y se está separando de Dios. Pero Saúl siguió. Y ahí en el capítulo 15, versículo 13, dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, mire lo que le dijo Saúl a Samuel: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra. ¿Qué había hecho Saúl? ¿Había obedecido a la palabra de Dios?
Su ego había crecido más grande que su cuerpo mismo. No solamente había crecido, sino que lo había demostrado con un monumento. ¿Y ahora qué más hace? Le miente. Eso creía él. Y le dice, bendito de Jehová, he cumplido la palabra. Y él se pensó que le estaba mintiendo a Dios. Él se pensó que se podía burlar de Dios. Y dice la palabra del Señor que Saúl le dijo, he cumplido la palabra. Y había mentido, estaba mintiendo. ¿Cuántas veces nosotros creemos que le podemos mentir a Dios? Hermano, tenga en cuenta esto. Mire, es muy fuerte lo que le voy a decir. Tenga en cuenta a Ananía y Zafira. ¿Se acuerda qué les sucedió? ¿Qué les sucedió? Ah, pero Dios nos mata ahora. Bueno, yo le recomiendo que no lo haga. No sé si lo hace o no lo hace. Él sabrá en su soberanía. Pero yo le recomiendo que no lo haga. No trate de engañar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo lo ve. Y muchos creen, como dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. ¿Vio? Dios no puede ser burlado. Y muchos creen que se pueden burlar de Dios. Sí, yo me burlo de Dios. Y hay mucha gente que se burla de Dios, aún dentro de la iglesia. Están con el Señor y están con el bingo. Están cantando santo, 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 pero después en su casa, unas palabrotas. Entonces no nos podemos burlar de Dios. Él lo está viendo todo, no podemos ocultarle nada. Decirle a que tener al lado, no le podés ocultar nada a Dios. Decíselo, no le podés ocultar nada a Dios. Porque Dios todo lo ve. Porque no hay nada oculto que Él no esté mirando ahora. Escúcheme. Él está viendo tu corazón ahora, porque Él es el que pesa los corazones. Él está mirando tu corazón. Y Él sabe. ¿Qué bramido de oveja es ese, Saúl? Aleluya. El profeta Samuel le dijo, ¿qué bramido de oveja es ese? Esta pregunta el Señor te está haciendo hoy a ti. ¿Qué bramido de oveja es ese que escucho? ¿Qué me estás escondiendo, pueblo? Aleluya. Dios es tan santo que tiemblo en la presencia del Señor. El profeta le dijo a Saúl, ¿qué bramido de oveja es ese que escucho? Claro, Saúl había escondido, todo el ganado de los amalecitas lo había escondido atrás, para que no lo vea el profeta Samuel. Pero él se pensaba que solamente los ojos físicos estaban en Samuel. Sin embargo, Samuel tenía los ojos de Dios. Tu pastor tiene los ojos de Dios. Tu hermano tiene los ojos de Dios. Aquel que está en comunión con el Señor tiene los ojos de Dios. Y si vos creés que le podés esconder algo al Señor, estás totalmente equivocado. Porque Dios te vio lo que hiciste anoche. Porque Dios vio lo que hiciste hoy a la mañana. Dios vio lo que hiciste al mediodía, a la tarde. Dios está mirando lo que vos estás pensando ahora. ¿Qué bramido de oveja es ese, Saúl? Ponga su nombre. ¿Qué bramido de oveja es ese? Ponga su nombre. Porque los pecados hay que confesarlos.
Aquel que es santo, santifíquese más. Aquel que es justo, justifíquese más. Dios te está mirando. Dios no puede ser burlado. Se pueden burlar de vos y se pueden burlar de mí, pero Dios no puede ser burlado. Y si esta noche o hasta el día de hoy vos creías que te podrías burlar de Dios y aparentar ser cristiano dentro de la iglesia, déjame decirte que hoy es el día de arrepentimiento. Porque Dios tiene tanto amor y tanta misericordia con tu vida que te da una oportunidad más. Aleluya. Sí, Señor. Y el profeta Samuel le dijo esto a Saúl, porque Saúl le mintió. Y dice la Biblia, allí en Gálatas 6:7. Vaya conmigo, por favor, Gálatas. Aquel que lo tenga, léalo, por favor. Cuando nosotros mentimos, los primeros engañados somos nosotros. Por eso Pablo a los Gálatas les decía, no os engañéis, muchachos, no te engañes. No te mientas, no te la creas. No creas que estás bien si vos sabés que estás mal. No os engañéis a vosotros mismos. Porque aquel que siembra, cosecha. Y Pablo decía, aquel que siembra para el Espíritu, ¿del Espíritu qué? Pero aquel que siembra de la carne, entonces nosotros podemos ver aquí un Saúl que se fue separando de Dios. Se la creyó. Su ego le hizo creer que estaba bien. Se hizo un monumento, cayó la idolatría. No solamente en eso, sino que cayó en la mentira. Y luego dice aquí, en 1 Samuel 15:15, de Amalec las han traído, Saúl hablando, diciendo, de Amalec las han traído. ¿De qué estaba hablando? ¿De todo el ganado? De Amalec las han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Dos pecados más, mire. La irresponsabilidad. Diga conmigo, irresponsabilidad. Porque cuando yo erro, no es culpa de nadie. Diga conmigo, no es culpa de nadie. Ni siquiera del diablo es culpa. Usted cuando erra, usted cuando peca es una decisión. No es que un hombre que adultera iba por la calle caminando y se tropezó con una piedra y tropezó con otra y empezó a darse vuelta, de repente entró sobre una ventana que estaba abierta, y cayó en una cama y adulteró. ¿Usted puede creer eso? Claro que no. Cuando usted y yo pecamos, tenemos que hacernos responsables. ¿Quién era el que mandaba acá? ¿Quién era el ungido? Saúl. ¿Pero qué dijo Saúl? El pueblo la han traído de Amalecita. Él haciendo responsable, desligándose. No, pastor, yo no fui, Lo que pasa es que mi mamá, lo que pasa es que mi papá, lo que pasa es que me violaron, por eso quiero abortar. En Dios encontramos la salida. Escuché varios testimonios de mujeres que han sido violadas y dieron a luz.
Y hoy ellas mismas dan testimonio de que todos quieren vivir, todos los fetos, todos los bebés quieren vivir. No fue una, yo escuché varias. ¿Me entiende? El pecado es una decisión. Usted toma la decisión de pecar. El Señor le dice, no lo hagas, 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 por favor. Y dice que el Espíritu se contriñe dentro nuestro y se duele y gime. Y nos quiere salvar de no caer. Y seguimos caminando hasta que caemos. Pero el Señor en su misericordia nos extiende su mano de amor y nos levanta una vez más. Porque el justo caerá 7 veces, más 7 veces el Señor lo levanta. Aleluya. Y este Saúl estaba siendo responsable. Mi papá era alcohólico. Murió por el alcohol. Pero yo dije, yo no voy a ser igual a mi papá. No lo voy a hacer. Y no lo decía con odio, Lo decía porque quería lo mejor para mí. Y si bien anduve en muchas cosas, después cuando entendí, cuando el Señor me dije, yo no voy a ser igual. Así que nunca tomé un trago de vino, nunca fumé después de que el Señor me restauró, nunca más hice nada. Es más, dije, no voy a ser albañil. No digo que la albañilería sea mala, por favor, hermano. No voy a ser albañil. Y desde chico dije, quiero ser ingeniero electrónico. Se me metió en la cabeza ingeniero electrónico. Bueno, soy electricista, no soy ingeniero, pero soy electricista. Y ahí vamos. Porque seguimos estudiando. Pero ¿me entiende? Usted no haga responsable a nadie de lo que es usted hoy. Usted no puede echarle la culpa a nadie. Lo que pasa es que yo robé eso porque, viste, qué sé yo, tengo una maldición de 4 generaciones. Vio el cuento gordo del libro de PTT ese que le dan. Lo que pasa es que mi papá hizo esto y por eso yo soy así. Y no pretendo cambiar porque mi pasado, si usted conociera mi pasado... ¿Vio? Y le metemos excusas, todo excusa. Y hacemos responsable a otros y nosotros nos hacemos irresponsables de nuestro error. Nosotros tenemos que hacernos responsables de las cosas que hacemos mal. Casate, porque tu señora es tu espejo. Ella te va a decir las cosas, la verdad te va a decir. Y tu esposo te va a decir la verdad también. Estoy animando a que se casen, ya se van a casar todos después. Yo estoy con una escopeta ahí. Y tengo 2 más en mis bolsillos. Y tengo un tanque en el auto. Ustedes no lo ven, pero está ahí, lo confieso. Así que el que se quiera acercar a mis hijas... No sé quién eres, pero te prometo que te voy a encontrar. Te voy a buscar, te encontraré y te entregaré al Señor. Que te mande un oso. Menos mal que tengo pelo yo. Tenemos que hacernos responsables, iglesia. Hágase responsable, no le meta la carga al pastor. Su pastor no está hoy. No le meta la carga a él. Usted es mañoso porque es mañoso. Usted es mañosa porque quiere ser mañosa. Es así. Si yo no me baño y soy un Harry el sucio, ¿se acuerdan de Harry el sucio? Si soy un Harry y salgo a la casa así todo lindo, el olor de la victoria.
pasaba y la gente caía, dijo un pastor. Sí, pero no caía de la unción, caía del olor que tenía. ¿Me entiende? Si usted decide salir sucio a la calle, usted lo está decidiendo. No es responsabilidad de su esposa, de sus hijas, ni de nadie. Usted es el responsable. Diga conmigo, yo soy responsable de mis errores. Claro, tenemos que hacerlo responsable. Porque si no, ¿qué generación vamos a dejar? ¿Qué le podemos hablar de santidad? ¿De qué santidad yo le puedo hablar a mis hijas si mis hijas me ven haciendo cualquier pavada? ¿De qué santidad, de qué compromiso le puedo hablar a mi esposa si mi esposa me ve haciendo pavadas o mirando pavadas? No, pastor, yo no adultero, sí, pero mirás cosas en la tele que muestran el adulterio y estás dejando entrar el adulterio, la fornicación a tu casa a través de esas cosas que vos mirás. Y te doy un consejo, para que no mires esas cosas, sentate con tus hijos, con tu señora, con tu familia, con quien sea, a ver las películas para que no veas cosas raras, para que no eduques a tus hijos con la pornografía que hay en la televisión hoy. Entonces, tenemos que hacernos responsables. Saúl no se hizo responsable. Él echó la culpa al pueblo. Óigame, no está el pastor hoy. No sé si lo está grabando, no sé, sí lo está grabando. Pero el pastor también se tiene que hacer responsable. Yo como pastor me tengo que hacer responsable de mis errores, de mis falencias, de mis pecados. Yo me tengo que hacer cargo de mi casa. Yo no puedo llegar a la casa de Javier y decirle a la hermana Viviana, acá traje la plata, así que la comida está hecha. ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué? Porque yo no soy el marido de la hermana Viviana. ¿Quién es el marido de la hermana Viviana? El hermano Javier. ¿Y quién se tiene que hacer responsable de Viviana y sus hijas? El hermano Javier. No yo. Entonces, como pastor, yo me tengo que hacer responsable de mis hijas, de mi esposa, de mi hogar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Usted y yo debemos hacernos responsables. Los pastores también tenemos responsabilidad. Claro que tenemos responsabilidades. Y tenemos que hacernos responsables, no echarle la culpa a medio mundo. Porque me fue mal, porque hablaron de mí. Ay, no saben los hermanos que mal me trataron. No, eso no es así, no somos víctimas de nada. Somos hijos de un Dios todopoderoso, el cual nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, más allá de los problemas que pasemos. Amén. Y Saúl no se quería hacer responsable, el muchacho. Y no solamente dijo, de Amalek los han traído. Fíjese lo que dijo. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. La excusa para sacrificarla a Jehová. Metió una excusa, ¿vio? Se justificó. Pero no solamente esto, sino que también negó a Dios. Negó a su Dios, a quien lo había mandado a ungir a él como rey. Lo negó. Le dijo, lo trajeron ¿para qué? Para hacer sacrificio a tu... Le dijo al profeta Samuel, a tu Dios. Ya no era más el Dios de él el tipo. ¿Cuántas veces negamos al Señor? Cuando le esté ocurriendo esto, hermano, hermana, acuérdese que se está separando de Dios. Se está apartando de Él. Y llega el momento donde usted termina totalmente negando al Señor. No, pastor, yo no niego en ningún lado. Pero están en el trabajo y le dicen, ¿vos sos cristiano? No. ¿Vas a la iglesia? No. Y predicamos bárbaro acá. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el trabajo? ¿Qué pasa cuando estamos rodeados de gente? ¿Qué pasa cuando estás en la escuela? ¿Qué pasa ahí? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? No, quiero que me conozcan por mis frutos. ¿Saben?
Terrible. Se la sabían todas, ¿vio? Lo que pasa es que yo soy cristiano con mi apariencia. Habla mucho mi apariencia. Todos saben que soy cristiano. Tenemos que confesar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Porque el Señor dijo que usted y yo tenemos que ser luz. Y una luz no se pone debajo, no se esconde. Amén. No debemos negar al Señor. Y el Señor dice que Él nos va a reconocer. Si nosotros lo reconocemos a Él acá en la tierra, lo declaramos a toda la gente que nos rodea. Y este muchachito dijo, ¿lo trajeron para qué? Para sacrificarlos a Jehová tu Dios. Para ir terminando. En el versículo 24. Saúl dijo a Samuel, he pecado pues, he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado. 25. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y después el Señor ya lo empieza a apartar del reinado, veo de a poco, hasta que lo atormentó Satanás y lo posesionó, de alguna manera llamarlo. Y conocemos la historia que sucedió después. Pero ¿sabe qué? A mí me sorprende que Saúl, cuando el profeta Samuel le dijo que ya el Señor no iba a estar con él, dice la Biblia literalmente que se tiró Saúl y se agarró, se asió del manto de Samuel y el manto se rasgó porque Samuel salió caminando. Creo yo o deduzco que debe haber salido molesto Samuel, dolido, porque dice la Biblia que después lloró mucho Samuel a Saúl. Y así como se rasgó el vestido, así es rasgado tu reino, le dijo. Pero aún así y todo, ¿sabe qué? Dios es tan misericordioso que permitió que Samuel y Saúl subieran a adorar. Si Dios hubiera sido justo, lo tendría que haber matado, como a muchos en ese tiempo. Sin embargo, Saúl subió con Samuel y adoró a Jehová. Sin embargo, su vida no cambió. Fue de mal en peor. Pero vamos a quedarnos con esto, por favor. Jehová le permitió a Saúl que subiera con el profeta y adorara. Dios no puede ser burlado. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe de vos. Y más allá de todos tus errores, el Señor te quiere dar una nueva oportunidad hoy. El Señor te quiere dar una nueva oportunidad para que vos puedas subir a su monte y pueda bendecirle, pero no solamente bendecirle, sino que reconocer tus pecados. Y si tus pecados fueren como la grana, serán como blanca nieve. Porque Él está dispuesto a perdonarte. Póngase de pie, por favor. Yo no sé si usted entendió el mensaje de hoy. Pero este es un mensaje imperativo. Este es un mensaje que no tiene vuelta. Este es un mensaje que no tiene un zigzag. Este es un mensaje directo al corazón. Este es un mensaje directo de parte de Dios a mí, a usted. Y usted sabe esta noche que Dios no puede ser burlado. Pero no solamente con ese pecado o ese error, sino que ese dolor que vos sentís, esa traba, ese cansancio, todo eso que te hace que te vayas separando de la oración, de la palabra y que te vayas separando de Dios.
Esta noche el Señor te quiere restaurar. Si quiere comenzar a orar, comience a orar. Y dígale, Señor, tú no puedes ser burlado.